En un claro del bosque, junto a un arroyo cristalino, vivía una mamá cabra con sus 7 cabritos. La mamá era blanca como la nieve, con grandes ojos dulces y una voz tierna. Los cabritos eran juguetones, con pequeños cuernos brillantes y patas ágiles. Un día, antes de salir a buscar comida, mamá cabra les advirtió: tengan cuidado, el lobo anda cerca. No abran la puerta a nadie, solo a mí. Los cabritos asintieron, pero una sombra se movía entre los árboles. Alguien los estaba observando. Desde detrás de un tronco caído, el lobo gris con afilados colmillos y ojos amarillos vigilaba la cabaña. Si esa mamá cabra se va, tendré un festín, pensó, lamiéndose el hocico. Esperó pacientemente hasta que la mamá cabra se perdió en el bosque y se acercó a la puerta con una sonrisa malvada. El lobo golpeó la puerta y con voz ronca, dijo: abran, hijos míos. Soy su mamá y les traigo comida. Los cabritos se miraron entre sí y el mayor respondió: no eres nuestra mamá. Ella tiene una voz dulce y la tuya es áspera como el viento en invierno. El lobo gruñó frustrado y se marchó. El lobo corrió al pueblo y encontró a un panadero. Dame un poco de miel para suavizar mi voz, ordenó. Luego de untar su garganta con la miel dorada, probó su voz y sonrió. Ahora sí sonará como la de mamá cabra, pensó y regresó a la cabaña. El lobo tocó la puerta nuevamente y habló con una voz más suave: queridos cabritos, soy su mamá, abran la puerta. Los cabritos se acercaron y vieron debajo de la puerta: nuestra mamá tiene patas blancas y las tuyas son oscuras. Eres el lobo. El lobo rugió de rabia y corrió al pueblo otra vez. Esta vez, el lobo fue con el molinero y metió sus patas en un saco de harina hasta que quedaron blancas como la nieve. Ahora sí me abrirán, se dijo, admirando sus patas empolvadas. Corrió de regreso a la cabaña, listo para engañar a los cabritos. El lobo tocó la puerta por tercera vez y habló con su voz dulce: hijos, soy su mamá, miren mis patas blancas. Los cabritos vieron por debajo de la puerta y esta vez creyeron que era su mamá. Confiados, giraron la cerradura y abrieron la puerta. Cuando la puerta se abrió, el lobo saltó dentro con un feroz gruñido. Los cabritos gritaron y corrieron a esconderse, uno bajo la cama, otro en el armario, otro detrás de las cortinas. Pero el lobo era astuto y los encontró uno por uno, excepto a 2 cabritos. El lobo, con la panza llena, se sintió satisfecho. ¡Qué buena cena!, dijo mientras se tumbaba cerca del río para descansar. No se percató de que su barriga se movía extrañamente. Dentro de él, los cabritos seguían vivos. Poco después, mamá cabra volvió y encontró la puerta abierta de par en par. «¿Y mis hijos?», exclamó, buscando desesperadamente. Todo estaba en desorden, mamá, el lobo se los llevó, pero están vivos en su barriga. Mamá cabra tomó su tijera más afilada y, mientras el lobo dormía profundamente, le abrió la barriga con mucho cuidado. Uno a uno, los cabritos saltaron afuera, ilesos. Rápidamente, la mamá y sus hijos llenaron la barriga del lobo con piedras y cosieron la piel sin hacer ruido. Cuando el lobo despertó, sintió la barriga pesada y sedienta. «¡Qué hambre tengo!», dijo, tambaleándose hacia el río. Su peso lo venció y cayó al agua con un gran chapuzón. Las piedras lo arrastraron al fondo y nunca más volvió a molestar en el bosque. Los cabritos brincaron de alegría. «Nunca más abriremos la puerta sin estar seguros», prometieron a mamá cabra. Desde aquel día, la casa en el bosque volvió a estar llena de risas, y el lobo aprendió una gran lección.